Hermanos, bendiciones, buen día. Vamos a ver el día de hoy lo que es la danza dentro de la iglesia, entre comillas. En realidad la danza no está dentro de la iglesia. Vamos a ver los textos generales que hablan acerca del tema o el punto de danza. Y vamos a ver que ninguna se menciona dentro del templo, dentro de la congregación. No hay pasajes más allá que nos hablen de la felicidad que nos produce bailar, de un momento de alegría. Y es hasta ahí donde podemos, digamos así, llegar con el contexto de la danza. Así que no encontramos ministerios, no encontramos levitas danzando, sacerdotes danzando, no encontramos sumo sacerdote danzando, no encontramos a un Moisés danzando. Y no me refiero a que no lo hubieran hecho, sino no existe como ministerio. Salmo 149:3, que es uno de los salmos que habla acerca de la danza, o tiene un versículo que dice que alabad a Dios con danzas, está dentro de un contexto de el Salmo 146 al 150, y todos son exhortaciones al pueblo para que alaben a Dios, para que lo hagan con alegría, para que lo hagan con gozo. Pero en ningún momento se menciona dentro del templo, o en la congregación, o en la reunión de los hermanos. Te está diciendo la actitud como persona que debes de tener como cristiano, de alabar a Dios todo el tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque Él es Dios, así de simple. Él es digno. No hay nadie más digno que Él. Entonces, ahí te está diciendo que lo hagas. Salmo 150, versículo 4, también te habla de esa actitud de alabanza. ¿Dónde? ¿Cuándo? Tan sencillo como concluye el Salmo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. No es la danza, sino la actitud del por qué. Todo lo que respira, alabe a Dios. No estás meramente festejando, no estás meramente pasándola bien, estás feliz porque Dios lo ha hecho. Tu alegría le pertenece a Dios. Eso es lo que está diciendo el Salmo 150. Esa alegría, digamos, que tú puedes tener, que yo puedo tener, no necesariamente es muy bíblica o muy adecuada. En Jeremías 31:13, por ejemplo, habla de que Dios va a restaurar la alegría del pueblo porque el pueblo ha pecado y el pueblo ha recibido un castigo. Y ha convertido Dios mismo esa alegría en tristeza. La palabra que utiliza es luto. O sea, va de un extremo de alegría que te hace bailar a uno que no te hace ni siquiera comer. En Lamentaciones 5:15. En Jeremías 31:13 habla de esa promesa de restauración y de cómo va a devolver la alegría al pueblo. Es contexto. Segunda de Samuel capítulo 6, tú puedes ver cómo David recupera el arca, el pueblo recupera el arca, y es un mensaje de recuperar la presencia de Dios. De Dios los ha perdonado y Dios está con ellos de nuevo. El verdadero rey ha llegado y David se quita el manto real y festeja y baila, ¿no? Y muchos sabemos que, sobre todo los pentecostales y los de la lluvia tardía y carismáticos, pues hablan de remolineando, ¿no? De iba bailando, dando vueltas, alegre, iba brincando de alegría, y se puede considerar danza o baile, ¿no? Pero él no lo hacía solo. Eso está en el 2 de Samuel 6:14. Él lo hacía con todo el pueblo. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 5. Y en el versículo 21 te dice por qué lo hace. ¿Por qué David va a bailar y va a comportarse de esa manera? Porque Dios es digno, Él no es nadie. Y eso se lo dice a Mical, que lo menosprecia. Porque el rey, el verdadero rey es Dios. Y esa es la actitud que nos va mostrando David de esa suprema alegría. Lo está haciendo para Dios. Él no está concentrado en rey o las poses o las formas. Él solo está brincando y dando vueltas de alegría
porque Dios ha restaurado a su pueblo, porque Dios ha venido con ellos, en el sentido de que el arca representaba la presencia de Dios completamente. ¿Dios está o no está? ¿Está el arca? Dios está. ¿No está el arca? Dios no está. Dios nos ha abandonado, Dios nos ha castigado, Dios se ha enojado con nosotros, pero algo no está bien. Entonces recuperar el arca era realmente como reconciliarse con Dios. Era algo importante para todo el pueblo. En Primera de Crónicas 15:29 es un pasaje paralelo de esta parte de Segunda de Samuel 2 de capítulo 6. Entonces, mismo contexto. En Primera de Samuel 18:7 y en el 18:6 habla de que las mujeres están danzando y lo hacen porque los hombres están en guerra. El grueso de los hombres está en batalla. Ellos vienen de derrotar a los filisteos. Y son, por lo tanto, las mujeres felices con la victoria, saliendo a recibir a los que han ganado, ¿no? Tienes un contexto. Tampoco es en el templo, tampoco es ministerio, y el contexto te define por qué son mujeres. ¿Por qué solo son mujeres las que están danzando? Los hombres vienen de la batalla, de la guerra. A diferencia de cuando se recupera el arca, que dice es todo el pueblo. Es muy distintos contextos. Éxodo 15:20, por ejemplo, habla de otra mujer, ¿no? La hermana de Moisés, Miriam, donde dice que ella de alegría tomó el pan. O sea, ella no se pudo aguantar las ganas de alabar a Dios y darle gracias. Y tomó el pandero y empezó a danzar. Hay que recordar que también era parte de la cultura. Las que tenían estos bailes o estas danzas, pues principalmente eran las mujeres. Y lo hacían con, casualmente, el instrumento llamado pandero. Dice que todas las mujeres la siguen ahí en el 15:20 y pues termina todo mundo alabando a Dios. Pero es curioso que así como danzaron para Dios en Éxodo 15:20, en Éxodo 32:19, hacen lo mismo, pero en idolatría. Es más, ahí presentan hasta ofrendas al becerro de oro. Entonces no es un contexto tan agradable como para agarrar y decir, sí, mira, la danza es para esto. Dentro de la iglesia, no es así. Jueces 11:34 te habla, por ejemplo, de otra mujer que sale a festejar, poniendo con el ejemplo de Miriam. Es la hija de un hombre que viene de la victoria, que viene de la batalla. Pues digo, ¿quién no va a estar alegre? Si es hija única, su papá regresa vivo, no es como de, ay, mi papá se fue al hospital, lo atendieron en el ABC, en el Ángeles, no. La muerte rondaba demasiado cerca como para no preocuparse. Y iba al frente de la batalla su padre. Esta jovencita sale feliz de recibir a su padre y por eso está danzando. En ese sentido, ¿por quién está danzando? No está danzando por Dios. Está danzando de alegría por el regreso de su padre. Hay un motivo secundario, su padre. Y le cuesta la vida. Tampoco es un ejemplo muy factible que lo podamos agarrar para ponerlo dentro de la iglesia, dentro del templo o como ministerio. No es un mejor ejemplo. 1 Samuel 21:11 y 1 Samuel 29:5 es solamente una referencia cuando se cantaba y se danzaba en o por David, ¿no? Hay una referencia que está mencionando donde unos hombres estaban platicando y dicen, ay, ¿acaso este es David el cual decían las danzas mató a sus miles? No está hablando de la danza, está haciendo una referencia y es otro contexto totalmente distinto. ¿Quieres saber quién eran? ¿Quieres saber qué está pasando? Ve a tu Biblia. Ve que estamos
en lo correcto. No estamos hablando de un contexto de danza. Ni siquiera así. Lucas, por ejemplo, no sé si lo voy a leer, Lucas 15:20, que está en el Nuevo Testamento. 15:25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Un hijo malagradecido que no quiso bailar. No, estamos hablando el hijo pródigo y su hermano. El hermano oye la fiesta, él está trabajando, y hay una fiesta en la cual se está dando en honor porque era muerto y ahora ha revivido. No que haya revivido porque se murió, sino porque se había perdido y ha regresado el hijo pródigo. ¿Ves esta condición? Y están de fiesta. ¿De qué está hablando? De danza. Hay alegría. Por eso, a lo mejor podemos decir, ¿es permitido no bailar? Aquí a veces entramos en mucho conflicto debido al reggaetón, a la lambada, al perreo, que son hipersexualizaciones del baile. Pero debido a eso, y ahora ya una pareja no puede bailar en su aniversario, no puede a lo mejor tomarse un momento, relax, rico. Ya no puede festejarlo de esa manera y dar gracias a Dios por culpa del mundo, tristemente. Y la verdad es que es preferible a veces ser más recatados, más ser prudentes. La Biblia, todo Proverbios te habla de ser prudente todo el tiempo. Pero aquí estás hablando de una fiesta, de una familia, de un hogar, de en una casa, por algo que había pasado. El retorno de un hijo y su arrepentimiento. No estamos hablando nuevamente del templo, de toda la congregación de los santos, la reunión, la asamblea. No. Es más, tienes a Herodías, que pues su danza nos cuesta a la cristiandad la cabeza de Juan. Igual, es un festejo. Y ve cómo el mismo contexto es de gozo y de alegría en Lucas 15:25, donde regresa el hijo pródigo, y en Mateo 14:6 o Marcos 6:22 está el contexto de Herodías, donde igual en un festejo, en un cumpleaños, hay baile y se hace un voto insensato totalmente y cuesta la cabeza de Juan, cuesta la vida de un hombre. A grosso modo, esos son todos los textos que utilizan la palabra danza dentro de la Biblia. Ninguno está, tú no ves aquí más que el pandero. Y era porque era literalmente el instrumento usado por las mujeres cuando bailaban. Pero no ves banderas, bastones, mantos. No ves ninguna de esas cosas que utilizan hoy en día dentro de las iglesias que mencionan como elementos de la danza para Dios. No los encuentras. Es más, las vestimentas son más de origen indoárabe. Literalmente, tú ve vestimenta tradicional judía, métete a Google, vestimenta de las mujeres tradicionales judía. ¿Quieres encontrar algo más específico? Busca primero en Google, buscas Google académico y ahí te metas. Historia de las mujeres, vestimenta judía. Y te van a salir ya no comentarios o Wikipedia. Te van a venir artículos y te van a venir imágenes y vas a poder ver que nada que ver con las danzas actuales. Donde tú jamás ves que se especifique en la Biblia, así como se habla del sumo sacerdote y sus vestimentas, tú no ves una vestimenta, ni colores, ni formas, ni significados. Pero si tú te vas y buscas de la misma manera vestimentas tradicionales hindús o hindúes o árabes de las mujeres, vas a encontrar que se parecen más a lo que hoy se promueve dentro de las iglesias.
en los grupos de danza. Vas a ver colores y significados más del estilo árabe y más del estilo hindú que judeocristiano. Porque no hay. No hay. Y tú vas a ver una cábala literal, una búsqueda de un significado místico que al pandero. Que este golpe significa guerra, que este golpe... Y tú ves a las niñas más en el recordar los patrones que alabar a Dios y darle gracias. Cuando la Biblia te dice, hey, ven, mira, aunque vengas golpeándote el pecho y diciendo solo séme propicio, pero que salgas justificado. Pero el problema es que no vamos realmente a la fuente. La fuente primero es la Biblia. Y luego no comprobamos la fuente. Hay una Biblia que está padrísima, es la Biblia arqueológica. Tienes a Thompson, tienes a MacArthur, tienes a Palabra Clave, del Pescador, del Diario Vivir, de Estudio. Tienes apologética. En la apologética menos vas a encontrar danzas, porque la apologética defiende la verdad, entonces menos. Ni Scofield, tampoco. No hay Biblia, o sea, no vas a encontrar en Matthew Henry, no vas a encontrar en Nelson, no vas a encontrar en Unger, en Villa Square, algo que te haga ver danzas dentro del contexto de la iglesia primitiva o la iglesia actual, pero ni siquiera tampoco del Antiguo Testamento. A veces no nos damos cuenta que nuestras danzas y aún nuestra propia alabanza a Dios es más como Éxodo 32:19. Es para nosotros mismos, es para saciarnos a nosotros mismos. La música, de la misma manera, hoy se utiliza para saciar la carne, para que estés en un ambiente cómodo. Hermanos, pues eso lo puedes lograr en un concierto mundano. ¿Quieres sentirte super guau? Pues ve al artista de tu preferencia y préndete y emocionate y vas a ver que sientes lo mismo en la iglesia, si es un ambiente, luces, ¿no? Unos fades ahí, ¿no? Unos de luces, de sonido, ambientación. Música para jóvenes cristianos. Yo me considero en ese sentido chavorruco, entonces... ¿qué pasa? No, es que yo voy al de jóvenes porque ahí el ambiente está más padre, está más intenso, se siente más. Vamos a ver lo que pasa con Esdras y Nehemías y la restauración. Y los tenemos ahí paraditos a todo el pueblo escuchando algo que va a cambiar sus vidas. Y no es música y no es danza. Es la palabra de Dios explicada al pueblo para que conozcan verdaderamente a Dios. Pero como eso aburre, eso cuesta, eso implica que tienes que vivir en santidad, que tienes que estar renovada tu mente, que tienes que verdaderamente buscar a Dios, pues eso da más flojera a tu carne, a mi carne y a la de cualquiera. No nos dejemos llevar simplemente por un contexto en la iglesia se danza. Hay un grupo de danza, sí, pero el contexto que me estás presentando tiene un trasfondo bíblico. La respuesta es no. La respuesta es no. Puedes agarrar una concordancia bíblica que tenga todos los textos donde habla de danza, todos los textos donde habla de baile, y lee el contexto general, lee el contexto del libro, lee la historia principal, por ejemplo, cuando se está festejando la victoria de los filisteos, o cuando se está llevando el arca, y lee el antes y el después, el por qué, el cómo, el cuándo, quién era David, por qué estaba danzando. Es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué era conforme al corazón de Dios? Pues por esto, por esto, por esto, por esto. Dios lo escogió en esta situación, le dijo a Samuel, yo veo el corazón de este joven, no te fijes en las apariencias. Contexto. No el contexto, yo soy el pastor y va a haber danza en la iglesia. No, eso no es contexto. Es que las hermanas preguntan por qué
aquí no se danza? Pues porque no es bíblico. Es que yo tengo ganas, Dios me reveló. Ok, perfecto, pero no es bíblico. Si no es bíblico, entonces tú lo tienes que desechar. Punto, tan fácil. La vida se vive tan sencillo. Veámoslo así. ¿Quieres bailar? ¿Quieres estar feliz? ¿Quieres brincar de alegría? Hazlo. ¿Dios te lo permite? Claro que sí. Pero de ahí a que quieras meter en la iglesia un grupo ministerial con un trasfondo esotérico, porque así es, un trasfondo de significados cabalísticos para todos los movimientos que hacen, para todos los colores que usa, para todos los instrumentos que utilizan. Hermanos, resulta que ahora el conocimiento de la danza es más profundo que leer la palabra de Dios o el Evangelio. Vivir en paz por la gracia de Cristo, en medio aún de cualquier tribulación, resulta que es más profundo lo que tienen que estudiar estas pequeñas, porque la mayoría de veces son jóvenes e ignorantes y los padres no conocen la Biblia y son culpables también, muy culpables. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. ¿Estás feliz? Brinca de alegría. Créeme que cuando hablo de danza, en mi mente, mientras estábamos hablando ahorita, no para un recuerdo en mi cabeza. Y literal yo salí con unos papeles, con unas hojas que me daban ese papel que tanto yo quería, ese aprobado que yo tanto anhelaba. Hermanos, yo iba como anonadado con mis papeles en la mano, cruzando varias calles. Yo recuerdo que fue así de, ¡sí! ¡Sí! Tal vez no me puse a bailar danza, ¿no? O sea, no como danza, pero una cuadra entera yo iba brincando y gritando de alegría. Hasta me paró una patrulla porque dijeron, este cuate, ¿qué le pasa? Pero aparte de eso, realmente fue un momento de sumo gozo. Y fue un momento de decirle a Dios, Dios, como joven en ese momento, fue decirle a Dios, Dios, te la rifaste. Muchas, muchas gracias. No tengo palabras con que agradecerte, solo sé que gracias. No era importante si me iba brincando de ahí hasta mi casa. Lo importante era que mi corazón, mi ser, realmente reconociera que el logro, lo que había obtenido ese día, más que pertenecerme a mí, le pertenecía a Dios y yo debería de estar agradecido. Nosotros podemos danzar hasta que los pies se nos deshagan, pero si el corazón no es el primero que brinca, tu ser no es el primero que brinca de alegría para con Dios en tu vida, aunque te acabes los pies hasta las rodillas, de nada va a servir. Que Dios te bendiga y que haya en ti el deseo de buscar y escudriñar las Escrituras. Bendiciones. Cuídense, hermanos.